Vamos a hablar del ámbito internacional. El fin de semana México tuvo una manifestación multitudinaria, miles salieron a marchar y hubo represión. Producto de esta represión hay más de 120 heridos, 20 detenidos y la presidenta de ese país ha tratado de minimizar el impacto. Bueno, no solamente eso, en Chile también hubieron elecciones y dos candidatos se perfilaron para pasar a la segunda vuelta, uno de derecha y otra de izquierda. Vamos a hablar largo y tendido sobre estos dos temas con Francisco Belaunde, internacionalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué opinas sobre esta manifestación donde la generación Z se convocó, finalmente marchó hacia el Palacio y fue respondida con las palabras duras de la presidenta Sheinbaum, donde ella dice prácticamente que ha sido una manifestación organizada por las derechas? Bueno, es interesante que se haya dado esta manifestación en protesta contra una presidenta que sigue siendo muy popular, ¿no? Ella tiene una popularidad que ronda alrededor del 80%, y claro, y que es un poco que continúa con la popularidad que tenía también López Obrador, en gran parte basada en distribución de dinero, estos programas sociales que ponen dinero en el bolsillo de la gente más necesitada, y entonces eso evidentemente alimenta su popularidad. Pero claro, el tema del narcotráfico, de la violencia, es un tema que se ha ido agravando. El anterior presidente López Obrador tenía esa política, ¿no? de no balas sino abrazos, ¿no? Finalmente los resultados han sido desastrosos. La señora Sheinbaum sí ha tenido, como alcaldesa de México, sí tuvo una política bastante exitosa, Ujú. pero se ve que a nivel nacional, lamentablemente, pues el crimen organizado sigue avanzando, la violencia por las batallas entre ellos, los asesinatos masivos, es decir, la cosa se agrava y claro, con el asesinato de este alcalde, ¿no? Manso, ha generado protestas a nivel, primero regional, en la zona donde fue asesinado, donde él era alcalde, en el estado también, incluso la gobernación fue asaltada por la muchedumbre, y ahora, ¿no? Contra la propia presidenta. Es decir, ahí tiene un flanco que se le ha abierto que tal vez no se lo esperaba, ¿no? Y que de alguna manera viene a perturbar su presidencia. Me imagino que más adelante tal vez veremos que en las encuestas indiquen algún tipo de retroceso en su popularidad, ¿no? Entonces sí es un fenómeno que rompe un poco con esa hegemonía que tiene el partido Morena en esos momentos en México, ¿no? ¿Y usted cree que esta situación en realidad ella lo pase, como ha dicho sus palabras, inorgánica y pagada? O sea, ¿ella de verdad cree eso o simplemente lo dice para la tribuna, para minimizar los efectos de esta protesta? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Mucha gente efectivamente cuando ve protestas, muchos creen que, no solamente en México, en otros lugares creen que la gente que está protestando, y los gobernantes lo dicen también, son gente pagada para manifestar, ¿no? Se ha visto en el Perú, se ve en todos lugares. Entonces, probablemente haya gente de la oposición que busque aprovechar esto, que también tal vez hayan facilitado esta protesta, pero se ve que es una protesta que responde a una preocupación, ¿no? Una preocupación real a una situación efectivamente que existe en México, que es el ascenso, el agravamiento en temas de inseguridad y cómo los cárteles, estas bandas siguen lamentablemente dominando varias partes de México y con los efectos que estamos viendo todos los días. Bueno, vamos a ver si se siguen organizando y cuál es la muñeca política que tiene Claudia Sheinbaum, porque en esos momentos ella ha tratado pues de bajarle el tono, pero sin embargo está el descontento en las calles. Y por el otro lado, si nos vamos aquí a Sudamérica, Chile ha tenido elecciones este fin de semana y tenemos una candidata de izquierda que ha sido ministra de Boric de Trabajo y también tenemos a un líder de derecha, como ese señor Kast. ¿Cómo analiza usted ese resultado? Porque muchos dicen que la candidata Jara, que es izquierdista además, ella no tenía esa capacidad de llegar con 26%.
No, más bien es un resultado esperado, ¿no? En realidad, las encuestas indicaban que seguramente la segunda vuelta iba a ser entre los dos. La sorpresa ha sido más bien en que ella esperaba tener entre la izquierda, en todo caso, esperaba tener ella también, claro, entre el 30 o 35%, que era algo más o menos similar, un poquito menos tal vez que lo que obtuvo Boric en la primera vuelta de la anterior elección, Ujú. ¿no? Pero claro, hay un desgaste de su gobierno y por lo tanto también la afecta a ella. Y claramente se ve pues que la derecha es mayoritaria en estos momentos. Entonces, al final, la votación que ha obtenido es más baja de lo que ellos esperaban y con una diferencia mínima respecto de Kast, ¿no? Entonces, esto hace, si se suman los votos de la derecha, que va a ser, pero muy poco probable, salvo un milagro, que en segunda vuelta pueda ganar Jara, ¿no? Todo indica que el próximo presidente de Chile será José Antonio Kast, ¿no? Que, digamos, en este tercer intento, ¿no? Claro, ¿y eso a qué se debería? ¿Esto es por el gobierno de Boric, por haber sido quizá parte de su gobierno? ¿Tiene un efecto? Porque le hemos visto que en las últimas semanas también se ha mantenido alejada. A ver, en Chile de hace 20 años, los partidos que están en el gobierno pierden elección, ¿no? Entonces, no es sorprendente porque continúa en la misma lógica, que finalmente hay descontento tras el gobierno y entonces se elige a un partido de oposición, que es exactamente lo que ha ocurrido ahora. Además, en un contexto también donde la derecha, en general en América Latina, hay un nuevo péndulo, ¿no? Ujú. Hemos tenido a inicios de este siglo gobiernos de izquierda, después gobiernos de derecha, después regresaron los gobiernos de izquierda y ahora están volviendo los gobiernos de derecha, pero en un contexto de polarización en donde además es una derecha mucho más radical que la derecha que ganó el anterior movimiento de péndulo, ¿no? Entonces, Claro. forma parte de ese movimiento y además en un contexto donde en Chile están muy preocupados por la inseguridad, ¿no? Y obviamente eso favorece a los partidos de derecha y también hay un rechazo a los inmigrantes, ¿no? Que también eso, como no, favorece también a los movimientos de derecha. Entonces, hay varias cosas que se han juntado para que finalmente dar lugar a este triunfo, vamos, a este resultado, Ujú. ¿no? Donde finalmente se ve que aunque es muy poco probable que la candidata comunista, la señora Jara, pueda ganar la segunda vuelta. Claro, y también se ha visto que el principal discurso del señor Kass es la expulsión de migrantes. Por eso es que también hay cierta preocupación de un lado y los que están en el centro como que se podrían asustar un poco por la forma en la que el señor Kass, que es derechista, se expresa. Entonces, el 14 de diciembre es el debate entre ambos candidatos. ¿Qué debería primar aquí para que se asegure cada uno la preferencia de los votantes? El 14 de diciembre es la segunda vuelta, ¿no? Ujú. Ahora, la señora Jara obviamente va a buscar atraer a la gente de centro, ¿no? Ha dicho que va a considerar varias de las propuestas de candidatos de derecha. Se especula, aunque ella no lo ha dicho hasta ahora, que podría eventualmente suspender su militancia en el Partido Comunista, porque evidentemente en esto, el término comunista es un término que casi es utilizado como insulto por mucha gente y ella es del Partido Comunista. Entonces, algunos especulan, aunque ella no lo ha dicho hasta ahora, que podría, digamos, suspender su militancia. Tal vez no lo haga, porque tal vez viendo que tiene tan pocas posibilidades que no serviría de nada. Ella, sin duda, va a tratar de repente ser más dura respecto al tema de los migrantes, porque ella finalmente su propuesta era, en la primera vuelta, era empadronar a los inmigrantes ilegales y después a los que se hubieran empadronado, facilitar su integración, ¿no? En la sociedad chilena y a los que no se hubieran empadronado, pues expulsarlos. Ahora tal vez va a tener, quién sabe, tal vez un discurso un poquito más duro, no lo sabemos, y tal vez tratar de dar más garantías a lo que se refiere a la economía de mercado, ¿no? En el Claro. caso de CAS, pues la tiene prácticamente asegurada, no, digamos, está menos obligado ¿no? a cambiar su discurso. Básicamente, claro, va a tratar si se ve que en realidad, pues básicamente la tiene asegurada,
igual va a tratar de ganar votos por el lado de los electores de este tercer candidato, Franco Parisi, ¿no? Que sorpresivamente llegó en tercer lugar, con una votación más alta que la que obtuvo en la última elección y cuyo electorado es imprevisible, ¿no? Porque si bien a él se le considera más bien de derecha, populista de derecha, a Parisi quiero decir, su electorado en la anterior elección, más del 50% terminó votando por Boric, ¿no? A Claro. pesar de que él se le considera más bien de derecha. Entonces, claro, parte del electorado de Parisi eventualmente podría votar por Jara, pero no todo. Pero igual, la cosa está, digamos, salvo que hubiera pues un desastre, ¿no? Un escándalo, todo indica pues que Kast va a ser finalmente el elegido y que no tiene que hacer tanto esfuerzo, tanto malabar, como tiene que hacer la señora Jara. Claro, vamos a ver entonces cuál es la presentación que ambos candidatos realizan el 14 de diciembre en esta segunda vuelta y el futuro de Chile, porque ahí se van a ver cuáles son las flaquezas de cada uno y las pullas, por supuesto, que son infaltables en ese tipo de coyuntura. Muchísimas gracias. De nada, encantado. Bien, era entonces Francisco Belaúnde, internacionalista, que nos estaba ayudando a nosotros a entender qué es lo que está pasando en México con esta generación Z que fue a marchar, que quiso derribar las barras metálicas que recibió, además represión, lo hemos visto, bombas lacrimógenas, hay más de 100 personas detenidas, perdón, más de 100 personas detenidas y 20 heridos. Entonces, con este panorama es lo que tenemos nosotros. Hemos dejado el ámbito internacional, además de hablar de las elecciones que han surgido en Chile y cómo se van perfilando para diciembre. Nosotros regresamos con más información. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.